que podemos estar delante de su presencia, amén, que podemos adorarle, que podemos recibir su palabra. Agradecidos al Señor porque todas las cosas nos ayudan a bien, amén. Amén. Nos ayudan, nos fortalecen, nos edifican en nuestra fe. En esta mañana quisiera compartir algo relacionado con nuestra identidad. Y hay algo que a lo largo del tiempo que Dios me ha permitido servirle, me he dado cuenta de que el enemigo, uno de los más grandes ataques que tiene contra justamente los discípulos del Señor, es acerca de su identidad. Cómo a través de diferentes situaciones, diferentes aún utilizando a personas, trata de como de robarnos nuestra identidad o que nos olvidemos cuál es nuestra identidad. Y como somos creación del Señor y aquellos que aceptamos al Señor, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y cuando comprendemos la palabra, pasamos a ser discípulos del Señor. Y a veces el enemigo trata de batallar contra esto, para que nosotros no nos acordemos, para que nosotros lo dejemos de lado o no lo trabajemos debidamente. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que volver a algunos principios fundamentales que la palabra de Dios nos enseña. Principios que fortalecen nuestra identidad. ¿Por qué? ¿Por qué yo le digo esto? Porque Cristo viene. Y yo tengo que estar preparado. Yo no puedo estar a medias tintas como todavía dudando a ver quién soy en Dios. ¿Qué es lo que Él hizo por mí? ¿Cómo Él puede bendecirme? ¿O por qué el Señor me va a bendecir? Yo necesito comprender mi identidad. Necesito reforzar quién soy en el Señor. Amén. Y acá es donde nosotros tenemos que ir a la palabra y poder pedirle al Señor que nos ayude a comprender quiénes somos en Él. Porque cuando yo comprendo quién soy en el Señor, comienzo a tener un estilo de vida diferente. Comienzo a tener un estilo de vida que es consecuente con lo que yo digo que creo. Porque si no, estamos en una, como muy bien acá, los momentos que separamos como iglesia, como hijos de Dios para alabar y bendecir el nombre de Dios, pero luego enfrentamos una semana donde yo no puedo olvidarme quién soy. Y eso queda demostrado con cada una de mis acciones. Por eso hay acciones que manifiestan mi identidad. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana, a través de un texto que se encuentra en Lucas, así que le invito a que abra su Biblia en Lucas. Lucas capítulo 6, del 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación
azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Acá el Señor nos habla acerca de lo importante que es ser consecuentes con lo que decimos que creemos. Y si usted mira un poquito antes, hay un párrafo del 43 al 45. ¿Qué título tiene en su Biblia? Por su fruto los conoceréis. ¿Alguna otra versión que tenga un título diferente? El árbol y su fruto. El árbol y su fruto. ¿Cómo dijo Mónica? El árbol se conoce por su fruto. Se conoce por su fruto. Y esto ya nos va introduciendo a lo que el Señor venía hablando. Nosotros sabemos que durante el ministerio de Jesús, Él tuvo que enfrentar a los religiosos de ese tiempo. Y muchas veces estaban ahí de manera puntillosa tratando de ver dónde le podían hacer pisar el palito para encontrar un error. Arrancaron, ¿no es cierto?, con el tema de la comida, por qué no se lavaban las manos, las tradiciones, y después, como no le podían encontrar la vuelta, querían que hiciera algún tipo de declaración para comenzar a acusarlo y comenzar a difamarlo de tal manera que lo llevaran a una condena social para ser apedreado por hereje. Ahora, una y otra vez el Señor les explicó a través de diferentes principios qué era lo que Él trataba de decir. Por eso, a través de cada una de las parábolas que nosotros encontramos en su ministerio, Él trataba de tomar cosas sencillas de la vida, cosas que eran cotidianos, que ellos entendían, y los aplicaba y les daba un sentido espiritual. Y acá encontramos, tal vez no bien definida, bueno, esta es la parábola, no dice así como había una vez, como cuando uno dice el cuento arranca así, pero sí da una enseñanza y pone un ejemplo, que es acerca de los 2 cimientos. Y acá es donde nosotros podemos encontrarnos, en el primer versículo que leímos, una pregunta de Jesús. Nosotros hablamos que para este año nosotros tenemos que aprender a darle respuestas de amor al Señor. Y para eso nos tenemos que encontrar con estas preguntas. Ahora, el objetivo, y esto ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, el objetivo de las preguntas de Jesús nunca fue el avergonzar. Nunca fue el tratar de humillar a alguien o tratar de poner, qué genio que soy yo, mirá qué profundo lo que estoy diciendo y qué poquito sabés vos. El objetivo de Jesús no era eso. El objetivo de Jesús era generar un proceso de pensamiento, generar un proceso reflexivo. ¿Para qué? Para que pudieran comprender la palabra. Recuerden que nosotros hoy tenemos esto. Tenemos en diferentes versiones, tenemos con letras grandes, letras chicas, marcado con rojo la palabra de Jesús, está el arco iris, la de estudio, la de tapa dura. Y sumado a eso, hoy tenemos en el celular, tenemos la palabra, pero en ese tiempo no tenía o no era para todo el mundo el poder tener la palabra de Dios. Por eso, a través de estas explicaciones y ejemplos, Jesús trataba de enseñar a la gente que le venía siguiendo. Notemos cómo arranca el texto, que arranca con esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y acá es donde yo encuentro cuán importante es poder definir mi identidad en Dios, que tiene que quedar corroborado o ser consecuente después con acciones concretas. Yo no puedo ser creyente como en una gran burbuja espiritual, ¿no? Soy creyente yo, encerradito en mi mundo, encerradito que nadie se entere, que nadie
me grite canuto, ni evangélico, no sé. No podemos ser creyentes que viven como de forma metido en una burbuja. Tiene que quedar demostrado con hechos, no solamente con palabras. Por eso el Señor arranca este pasaje, o tomando este pasaje en su enseñanza, Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Pero no hacen lo que yo les digo. Como les decía, el Señor quería enseñar la tremenda diferencia entre tener una fe verbal y una que realmente manifiesta que somos hijos de Dios, que somos discípulos del Señor. Y esto es la primera reflexión a la que yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque hay una tentación muy grande, que a veces no la vemos así, pero sí es una tentación muy grande, de tener una fe verbal, de tener una fe que la exponemos con palabras bonitas, ¿no? Que la exponemos desde el conocimiento que podemos llegar a tener, a veces más profundo, a veces no tanto, pero todo es verbal. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que yo lo manifieste con acciones. No solamente que lo declare, sino que también sea consecuente. Por eso recuerdo un predicador que decía: muchas veces he tenido que hablar de un texto bíblico y es como soltar la verdad y correr detrás de ella. Porque a veces el Señor nos empuja a hacer declaraciones de fe, pero luego tenemos que ser consecuentes con esa declaración de fe. Y tal vez no es que siempre confesamos o declaramos porque ya la tenemos toda hecha y estamos en el pedestal ya de la perfección humana. No. Todo y cada uno de nosotros sigue trabajando su relación con Dios. ¿Amén? Amén. Es lo que anhela el Señor, es lo que anhelo yo, que usted cada día pueda buscar de Dios y pueda justamente poder crecer en su relación de fe. Por eso, no podemos quedarnos solo con declaraciones de fe o con hablar y contar de la palabra. Yo admiro muchísimo a las personas que pueden memorizar textos bíblicos amplios, porque a mí me cuesta muchísimo. Pero el tema es después vivirlo. El tema no es solamente saber porciones extensas de la palabra de Dios, sino poder justamente vivir la palabra de Dios. Amén. Ponerla en práctica, porque si no son solo palabras bonitas. Amén. Y como le digo, esta es una gran tentación hoy. Es una gran tentación. Amén. Y nosotros tenemos que pedirle ayuda al Señor para no caer en esto. El libro de Santiago es un tratado o es un escrito que no es para evangelizar, sino que fue escrito para aquellos que ya habían dado los primeros pasos en la fe y que ahora necesitaban fortalecer su fe. Y en el libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 18, Santiago enseña este mismo principio que Jesús declaró. La versión Palabra de Dios para Todos. Hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios le bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir: unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Amén. Y acá es donde nosotros necesitamos apoyarnos en la palabra y encontrar el punto de equilibrio. ¿Por qué?
porque tal vez alguno habla de la fe pero le falta obra, y tal vez otro habla de las obras, que tiene obras, pero esas obras, cuando yo no las hago con fe, tampoco es algo que tiene valor delante de Dios. Todo tiene que ver con ese punto de equilibrio. Santiago deja en claro que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Por eso es el mismo principio que Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero después no ponen en práctica la palabra. Y esa es la idea de este primer texto, donde el Señor nos lleva a ese proceso de pensamiento, de reflexión, para que yo no me quede solamente en una fe verbal, en una fe de declaraciones o una fe que solamente habla, sino que podamos acompañarlo con acciones, que lo podamos acompañar con esas acciones de fe, palabras de fe que luego nos lleva a acciones de fe. Ahora, hermanos, lo importante es cómo está mi corazón delante de Dios, porque a veces somos bien rápidos para mirar qué es lo que hace el otro, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el otro? Y sin darnos cuenta comenzamos a juzgar la fe de este, la fe de aquel. Ah, mira este, mira cómo vive aquel. Ahora, la palabra me enseña que yo tengo que reflejarme, tengo que tratar de reflejarme en la palabra y mirar cómo está mi corazón. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? Por eso, hermanos, nosotros necesitamos justamente poder reflexionar acerca de si estamos teniendo una fe puramente verbal o no. Hay mucha gente que habla, hermano, y la verdad que me he encontrado en mi caminar con el Señor con mucha gente que habla de Dios, o que cree en Dios, o que hace declaraciones cristianas. Hoy hasta está en boca de los incrédulos: que Dios te bendiga. Pero luego, ¿tenemos una vida que es agradable delante de Dios? ¿Tenemos una vida de fe que da gloria al nombre de Cristo? Y de eso se trata. Que podamos pedirle ayuda a Dios, ¿sí? Que podamos pedirle ayuda al Señor. Y hoy tenemos la oportunidad de contar con todo tipo de estudio e información de la palabra de forma muy abundante. Ahora, hermanos, acá es donde se genera un desafío, porque es proporcional. Cuanto más sé, más se me va a demandar. Y no es que la gente me va a demandar, el Señor es el que me demanda. Por eso el conocimiento de la palabra está bueno, y yo le animo a que siga creciendo en el conocimiento de la palabra, pero luego tiene que haber acciones de fe que acompañen ese conocimiento que hoy tenemos. ¿Y que es tan abundante, hermano? Porque hoy el que no quiere estudiar, el que no estudia la palabra, es porque no quiere, no porque no haya información al alcance. Hoy tenemos de todo, hermano, de todo. Diferentes plataformas, tenemos predicaciones. Si quieren, el domingo a la tarde pueden tener 3, 4 iglesias predicando, y pueden ver el día lunes 4 o 5 predicas. Gloria a Dios que hoy tenemos esa oportunidad, pero luego se tiene que ver reflejado. Luego se tiene que ver reflejado en la vivencia. Por eso les digo de que el enemigo ataca a veces para que nosotros no manifestemos nuestra identidad a través de nuestras acciones. ¿Y qué es lo que espera el Señor? Que no solamente le digamos Señor, Señor, sino que podamos oír la palabra de Dios. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Estas personas se acercaban a Jesús y le llamaban Señor. Y tal vez para nosotros no tiene el peso que tenía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando las personas hablaban de Señor,
estaban hablando de que alguien había pagado un precio por ellos. Eran esclavos. Alguien había pagado un precio. Durante mucho tiempo, el tema de comprar sirvientes no era algo mal visto. Ahora, la persona que decía Señor es porque sabía que había alguien que había pagado por su vida. En definitiva, estaba diciendo, yo tengo un dueño. Y nosotros con nuestra mentalidad psicoanalizada, occidental y moderna decimos, oh, qué terrible la esclavitud. Qué terrible esto de que alguien hable de que tiene un dueño. Nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Amén. Usted y yo fuimos comprados con precio de sangre. Por eso le decimos Señor. Por eso yo tengo que entender la profundidad de esas palabras. Porque si no voy a estar como estas personas religiosas que se acercaban a Jesús y le decían Señor, Señor. Pero le trataban solamente de Señor en ese momento. Pero sus corazones estaban lejos. No se trata solo de venir a Jesús, de venir a la casa del Señor, de venir a la casa de Dios y decir sí, amén, sino de escuchar con atención. ¿Por qué? Porque ese oír significa justamente eso, escuchar con atención. Yo tengo que prestar atención a la palabra. Y hay algo espiritual que está aconteciendo en medio nuestro, en este tiempo. Y es que el enemigo trabaja de tal manera para que yo no escuche la palabra. Por eso tenemos que ser esforzados y valientes en este tiempo. Y ya que usted invirtió el tiempo de venir a este lugar, de salir de su casa, de no quedarse ahí entre medio de la sábana, ¿no? Como tal vez otros lo hicieron. Pero usted se esforzó, así que póngale un poquitito más de esfuerzo y preste atención a la palabra. Porque ¿qué es lo que cambia el corazón del hombre? La palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, pero a través de la palabra de Dios. Hoy vivimos un tiempo donde en muchas iglesias se trata el tema de la transformación o el cambio de vida casi de manera mística. Casi de manera es como lo que siento en el culto, que algo me sacudió. Y gloria a Dios si usted siente así, hermano, pero lo importante es que después se vaya con la palabra asegurada en su corazón, porque prestó atención. Porque no solamente escuchó, como yo puedo escuchar que pasa un auto. Eso es escuchar, es algo con que es indiferente. Pero oír la palabra de Dios tiene que ver con prestar atención. Yo tengo que prestar atención. Yo tengo que prestar atención. ¿Implica esfuerzo? Sí que implica esfuerzo. Ahora ahí es donde yo decido. Donde cada uno de nosotros decidimos qué hacemos en este momento. En este momento en que estamos entendiendo la palabra. ¿Y sabe por qué nosotros tratamos de hablar de diferentes versiones? Para que usted pueda comprender la palabra. Porque yo me puedo ir de este lugar con conceptos como teológicos o religiosos, pero si yo no los entiendo, no los aplico. Ahora, cuando yo entiendo la palabra de Dios, la aplico, puedo aplicarlo en mi corazón. Como le decía, nosotros tenemos que escuchar con atención, oír su palabra. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. ¿Alguien tendrá la versión Nueva Biblia Viva? ¿Qué dice? Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Dios. Cuando prestamos atención a las buenas noticias, cuando prestamos atención al Evangelio, cuando prestamos atención a la palabra. La Reina Valera, saben que a mí me costó mucho tiempo entender este texto, porque lo único que tenía era la Reina Valera.
De hecho, arranqué con un Nuevo Testamento de los Gedeones, que ni título tenía, solamente capítulos y versículos. ¿Y qué dice la Reina Valera? La fe viene por el oír. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo la verdad es que no lo entendía y me llevó mucho tiempo hasta que encontré una versión que me explicaba. Tal vez alguno la casó al vuelo, hermano. Bueno, no es mi caso. Los felicito si lo casó al vuelo, pero a mí me costó tiempo entender ese texto hasta que lo pude leer con palabras diferentes y pude comprender que escuchar la palabra y comenzar a decir de qué manera puedo aplicarla, de qué manera yo puedo vivir la palabra de Dios. Ahí es cuando yo pude experimentar cambios genuinos. No solamente con el hecho de experimentar cosas bonitas en la presencia de Dios, porque la verdad es que mi testimonio tiene que ver con que experimenté una liberación a largo plazo, podríamos decir, y sentí un montón de cosas. Pero luego comprendí, me enseñaron que lo más importante era conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor, volviendo al texto de Lucas 6, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Sobre qué cosa? La roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Pero qué importante es poder comprender que yo tengo que prestar atención. Y ese prestar atención es como edificar en un buen lugar. Y fíjense que luego continúa, podríamos decir, el ejemplo o la ilustración que toma Jesús de una casa que se construye sobre la roca y otra que se construye sobre la arena. Y ahí es donde yo puedo ver la gran diferencia, hermano. Ahí es donde yo puedo ver esa gran, tremenda diferencia de poder poner en práctica la palabra de Dios. Porque pude profundizar. Fíjense que dice profundizó, cavó. Ahora, esto es algo personal, hermano. Yo le puedo explicar la palabra, yo le puedo tratar de decir, mirá, podés buscar en esto, en aquello, cuáles son los libros seguros o las plataformas seguras, porque a veces nos metemos y podemos leer cualquier verdura, cualquier cosa podemos encontrar en este tiempo. Pero yo tengo que ir a lo seguro. ¿Por qué? Porque ya que me tomo el tiempo de edificar, yo quiero hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque después se va a ver en las consecuencias. En las consecuencias. Porque va a venir tormenta, porque va a venir viento, porque puede venir ríos. Y preste atención de que las dos construcciones sufrieron embates climáticos, la misma cosa, lo mismo. Pero ¿cuál pudo mantenerse firme? La que se edificó sobre la roca. La que se edificó sobre la roca. No estaba preparada. Pero es la que edificó sobre la roca. Por eso nosotros tenemos que edificar, profundizar teniendo en cuenta la palabra de Dios, con los principios de la palabra, en Jesucristo, teniendo prioridad nuestra vida en el Señor. Amén. No puede ser que nosotros dentro de la iglesia seamos una cosa y fuera de la iglesia seamos el día y la noche. Yo sé que no pasa acá, pasa en otras iglesias. Gloria a Dios porque acá no pasa. Pero ahí es donde yo le tengo que pedir, Señor, ayúdame. Amén. Yo no quiero decir que soy creyente o soy cristiano y después manifestar cualquier tipo de conducta. ¿Por qué? Porque hay otros que están viendo y están escuchando, hermano.
Y yo puedo ser de influencia positiva, inspirando a otros a que se acerquen a Jesucristo. Y también puedo ser una mala influencia. Puedo ser una influencia tal que la gente diga, y la verdad que si ser cristiano es ser como este, y yo no voy a ir a la iglesia. Y lamentablemente esto lo he escuchado mucho. Por eso considero y creo que este es un buen tiempo para que nos esforcemos como discípulos del Señor. Para que podamos profundizar, para que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra. Por eso no está de más, hermanos, que usted durante la semana vuelva a leer los textos, pueda leer otras versiones, siga metiéndose en la palabra de Dios. Porque tal vez Dios comienza a hablarle de algo más profundo que quiere hacer en su vida. Amén. Por eso el Señor dejó tan en claro que a Él lo que le importa es que pongan en práctica la palabra. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso el Señor, a través de esta explicación de una construcción hecha con buenos fundamentos, quiere darnos a entender cuán importante es que yo ponga en práctica su palabra. También Santiago, en capítulo 1, versículo 22 al 25, lo explica de esta manera. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Alguien tiene la versión Palabra de Dios para Todos? Sí, del 22. Sí, al 25. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va, y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Hasta el 25. Entonces notemos que la palabra lo que nos enseña y lo que nos anima es a que no solamente escuchemos la palabra, que está bueno y está bien, no es algo malo, es algo bueno, pero dice no se queden solamente con eso, sino que a partir de ahora yo tengo que tratar de poner en práctica la palabra escuchada. Y acá es donde ya la enseñanza, hermano, o mi responsabilidad como el que imparte la palabra de Dios, termina. Porque yo les enseño, yo les suelto la palabra, les explico la palabra. Pero la enseñanza cierra cuando usted pone en práctica. Cuando usted se preocupa en preguntar al Señor o a usted mismo, ¿de qué manera puedo poner en práctica la palabra? ¿De qué manera yo puedo manifestar que soy discípulo del Señor?
¿qué hechos, qué acciones yo puedo llegar a realizar para poder manifestar que soy discípulo del Señor? Y ahí es donde cierra la enseñanza. Porque a veces echamos responsabilidades sobre los que están enseñando, y la realidad es que la enseñanza cierra y una parte fundamental recae sobre el que está escuchando. Por eso yo tengo que aprender a conocer la palabra de Dios y pedirle la ayuda a Dios, porque en esto vamos todos corriendo, hermano, la misma carrera. Algunos quizás van más adelante, gloria a Dios, y tal vez después seguimos el resto. Hay algunos que tal vez pueden correr más rápido y entender y ser hacedores más rápidamente de la palabra que tal vez uno que a veces le puede llegar a costar. Pero lo importante es que yo lo trabaje. Lo importante es que yo ingrese en ese terreno del desafío personal. Y acá es donde yo tengo que evaluar, hermano, en este tiempo, ¿estoy manifestando acciones que me identifican como discípulo del Señor? Y la respuesta final la tiene usted. Porque yo le puedo conocer, le puedo querer, pero no le ando investigando la vida. No estoy detrás de usted, escondido, ¿no? Detrás del árbol, a ver qué hace la hermana Karina. Vino, no vino, a ver, Ezequiel, ¿cómo anda? Ah, no, lo vi, mirá, allá. No ando detrás de nadie. Ahí es donde yo tengo que comprender que es mi responsabilidad personal. ¿Amén? Amén. Por eso, hermanos, yo les sigo animando a que usted busque de Dios y trate en este tiempo de esforzarse en seguir afirmándose en el Señor. Que cada uno de los principios que la palabra establece los podamos poner en práctica, entendiendo de que hemos sido llamados, hemos sido convocados por el Señor. Yo no los llamé, yo no los convocó el Señor. Amén. Los trajo el Señor a salvación y a vida eterna. Primero para descansar en Él, Amén. para experimentar salvación, vida eterna, pero luego para servirle. Luego para servirle. Y ahí es donde yo tengo que identificarme como discípulo del Señor. Si soy discípulo del Señor, no puedo manifestar una conducta que no agrade al Señor o que no dé gloria al nombre del Señor. Y ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío. Amén. Vivimos en tiempos complicados, hermano. Por eso yo le animo a que usted siga reforzando su experiencia de fe. En la semana busque de Dios, Amén. guarde el corazón, siga orando, siga buscando del Señor. Hable de Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor en este tiempo nos quiere seguir levantando. Él necesita una iglesia para fluir a través de ella. Amén. Amén. Vamos a orar, póngase de pie.